Todavía alquilando. Anunció mi padre a toda la mesa. Tu hermana tiene 3 casas. Tú eres la deshonra de la familia. Mamá asintió. Toda la mesa estaba mirando. Esperé. Dejé mi teléfono sobre la mesa. Boca abajo. Papá lo recogió. El color se drenó de su cara. Mi padre anunció que yo era la deshonra de la familia entre la batata y la salsa de arándanos. El timín, como siempre, no era su fuerte. Había 11 personas en la mesa. Las conté como cuento todo automáticamente, antes de que lo necesite. Mi padre a la cabeza, mi madre a su izquierda, Melanie y su esposo Daniel dispuestos como en una vitrina frente a mí. Luego varias tías, tíos, y un primo del que estaba bastante segura de que no había pronunciado una frase completa en mi presencia desde 2009. La mesa era el orgullo de mi madre, lino planchado. La buena porcelana, un centro de mesa de rodajas de naranjas secas y piñas que había visto en Pinterest y que se pasó 3 semanas recreando. Me lo contó por teléfono en septiembre. La había escuchado. Siempre escucho. 3 casas, dijo mi padre. Estaba mirando a Melanie cuando lo dijo, pero las palabras iban dirigidas a mí de la manera que ciertas personas tiran cosas, aparentando mirar a otro lado al momento de lanzar. Tu hermana tiene 3 casas. Y su hija menor empieza el jardín de infantes en otoño. Así es como se construye una vida. Cogió su copa de vino. La volvió a dejar sin beber. Y luego estás tú. Melanie hizo lo que siempre hace cuando papá nos compara. Una expresión pequeña y cuidadosa, no exactamente una mueca. No exactamente una sonrisa diseñada para comunicar que está avergonzada por mí mientras permanece personalmente intacta. La ha estado perfeccionando desde que éramos adolescentes. Le concederé esto. Es técnicamente impecable. Papá, dijo ella. La palabra haciendo mucho trabajo diplomático. Solo digo lo que es verdad. Extendió las manos. El gesto de un hombre que considera la franqueza una virtud que ejerce en beneficio de los demás. ¿Todavía alquilando? ¿38 años? Claire, la menor de tu hermana, tiene una cuenta 529 y un juego de dormitorio de Lester en Hardware. ¿Y tú qué tienes? 11 personas me miraron. He estado sentada en esta mesa toda mi vida. Conozco su crujido específico cuando mi padre se reclina. La forma en que la luz superior atrapa los vasos de agua de cristal y lanza pequeños arcoíris sobre el lino. El sonido que hace mi madre cuando quiere hablar. Y decide no hacerlo, una suave inhalación. Sostenida. Luego liberada por la nariz. Hizo ese sonido ahora. Lo escuché claramente. Eres la deshonra de la familia, dijo casi amablemente. Eso no es un ataque. Es un padre que quiere lo mejor para su hija. Daniel, el esposo de Melanie, quien había pasado la mejor parte de la hora del cóctel explicándome que era el equity, asintió lentamente, como si presenciara algo profundo. Lo que sentí en ese momento no es lo que las películas te harían creer. No hubo calor que subiera. Ni visión borrosa en los bordes. Lo que sentí fue algo más parecido a la sensación de un cálculo, completando una cifra final, apareciendo en la parte inferior de una larga columna de números. Confirmación. La particular quietud que proviene no de la calma, sino de la certeza. Miré mi teléfono sobre la mesa, junto a mi plato. La pantalla oscura. En mi correo electrónico, sin leer desde que lo había mirado hace una hora, había una línea de asunto que ya me sabía de memoria. Pago recibido $47,200 en WO Departments noviembre. Su dirección. Su edificio. Mi edificio. Cogí mi tenedor y corté el pavo. ¿Más salsa? Dijo mi madre a nadie en particular, ya alcanzando el salsero. La cosa que mi padre no entiende de mí, nunca ha entendido. En 38 años de intentar y fracasar en entenderme, es que no discuto en tiempo real. No tiene nada que ver con cobardía. Las discusiones en tiempo real son costosas. Gastas energía que no recuperas. Dices cosas que son aproximadamente correctas, en lugar de precisamente correctas.
Y le das a la otra persona la satisfacción de verte reaccionar. Aprendí esto de joven. Lo aprendí, de hecho, en esta mesa. Melanie tenía 11 años cuando pintó una serie de acuarelas que mis padres colgaron en el pasillo. Pequeñas pinturas, flores y pájaros. El tipo de cosas que salen bonitas en las fotos y no significan nada. Ese mismo año, gané el segundo lugar en la Feria de Ciencias Regional por un proyecto sobre filtración de agua. Volví a casa con una cinta y un certificado firmado por un juez cuyo nombre todavía recuerdo. Mi padre estaba en la sala con compañía. Miró el certificado. Ponlo en tu habitación, dijo. Tenemos gente en casa. Lo puse en mi habitación. Puse muchas cosas en mi habitación después de eso. Me volví muy buena en habitaciones que nadie entraba, trabajo que nadie presenciaba. Progreso que no dejaba marcas en las paredes de esta casa. Resulta que es una excelente manera de construir un portafolio inmobiliario. Pero me estoy adelantando. La conversación continuó, como continúan las conversaciones, alguien mencionó el fútbol. Daniel se desvió hacia una historia sobre su hándicap de golf. Melanie le preguntó a mi madre sobre una receta. Y me senté con la quietud que se había instalado dentro de mi pecho, comí mi cena y no volví a mirar mi teléfono. Hay un placer específico en saber algo que nadie en la habitación sabe. No estoy orgullosa de ello exactamente. Pero no pretenderé que no existe. En algún momento durante el postre, mi padre regresó. Tiene la costumbre de hacer esto, lanzar algo. Dejarlo respirar, volver a ello para asegurarse de que ha echado raíces. Me preguntó, con el tono paciente de alguien que gestiona la decepción a lo largo de una línea de tiempo larga, si había pensado más en hablar con Daniel sobre oportunidades en su empresa. Daniel levantó la vista de su tarta. Podríamos tener algo del lado administrativo, dijo. De nivel inicial, pero es un pie en la puerta. Sonreí. Lo tendré en cuenta. Mi madre me observaba. Siempre está observando. Mi madre. Observa cómo los animales en campos abiertos observan constantemente, en silencio, sin relajarse nunca por completo. Lo que hace con lo que ve, nunca lo he entendido del todo. Alargué la mano hacia mi teléfono. Lo puse boca abajo sobre la mesa, la pantalla contra el lino, y lo coloqué entre el vaso de agua y el plato de tarta, donde cualquiera podría alcanzarlo. Y me excusé para buscar más café. Quiero ser precisa sobre esta parte, porque la precisión importa. No planeé lo que sucedió después. Tomé una decisión, dejar el teléfono. Y luego me levanté, caminé hacia la cocina y me quedé en el mostrador. Y llené mi taza de la jarra que mi madre había dejado calentando en el fogón. Podía oír la mesa desde allí. Melanie diciendo algo sobre las solicitudes de preescolar. Daniel riéndose de algo que él mismo había dicho. Tenía una razón para poner el teléfono boca abajo. Pero quiero contarte toda la historia primero. Porque el final solo tiene sentido si entiendes el principio. Y el principio no es esta mesa, este pavó, esta particular cinta de herida que mi padre ha estado tirando durante 38 años. El principio es un edificio. ¿Y lo que costó comprarlo? Me gradué de Ohio State en mayo de 2008 con un título en finanzas y $20,000 en préstamos estudiantiles. Lo que, en ese momento, se sentía como un problema del tamaño de un planeta. En junio, tenía un apartamento en Columbus, una habitación, tercer piso. Calefactor que golpeaba todo el invierno como si alguien intentara salir. El alquiler era de $740 al mes. La empresa de administración de propiedades que cobraba ese alquiler se llamaba Hargrove Associates. En 6 meses, estaba trabajando para ellos. No porque fuera mi sueño. Quiero ser precisa sobre eso. Acepté el trabajo porque pagaba $38,000 al año y venía con seguro médico y una oficina con ventana. Y en 2008, tomabas lo que venía con una ventana. Pero fui buena en ello de inmediato. De la manera en que a veces eres buena en cosas para las que no sabías que estabas hecha, la forma en que ciertas cerraduras y ciertas llaves se encajan sin explicación. Entendí los números. Entendí cómo envejecían los edificios.
¿Y cuánto costaba mantenerlos? Y donde los propietarios perdían dinero que no tenían que perder. Entendí, muy rápidamente, que las personas que poseían edificios no eran categóricamente más inteligentes que las personas que trabajaban para ellos. Simplemente habían llegado allí primero. O habían heredado. O ambas cosas. Empecé a ahorrar en 2009. No agresivamente, no tenía los ingresos para ser agresiva. Pero metódicamente. Una cantidad fija cada mes. Transferida automáticamente el día después de que se publicara mi sueldo. Movida a una cuenta que había configurado específicamente para que acceder a ella requiriera 3 pasos en lugar de 1. Pequeña barrera. Efecto desproporcionado. Ahora entiendo que esto se llama economía conductual. En 2009, solo pensaba que era no confiar en mí misma. No se lo conté a mi familia. Esto requiere alguna explicación. O quizás no, mi padre tiene opiniones sobre las decisiones financieras. De la misma manera que el clima tiene opiniones sobre tus planes, de forma exhaustiva, impersonal, independientemente de lo que prefieras. Cuando tenía 24 años, me dijo que alquilar era tirar el dinero. ¿Qué es lo que la gente dice cuando nunca ha hecho un análisis de flujo de caja de una propiedad que en realidad no podían permitirse comprar? Cuando tenía 26 años, sugirió que buscara casarme con alguien estable, lo que aclaró qué significaba alguien con propiedades. Cuando tenía 27 años, me reenvió un artículo sobre mujeres que esperaron demasiado para priorizar las cosas importantes. Por lo cual quería decir, en orden, matrimonio, propiedad de vivienda, hijos. El artículo era de un sitio web del que nunca había oído hablar y no citaba fuentes. Dejé de hablar de finanzas con él alrededor del momento en que dejé de hablar del clima. Ambas conversaciones seguían el mismo patrón y llegaban al mismo destino. Compré mi primera propiedad en 2012. Un dúplex en Grand View Heights, 2 unidades, un inquilino ya en el lugar, el otro vacante y necesitando arreglos. Usé $31,000 de mi propio dinero para el pago inicial y pedí prestado el resto. La unidad vacante necesitaba un calentador de agua nuevo, subsuelo en el baño y pintura en todas partes. Pinté yo misma durante 3 fines de semana. El calentador de agua y el subsuelo los contraté con un hombre llamado Bill, que cobraba tarifas justas y se presentaba cuando decía que lo haría. Lo que, en mi experiencia, es más raro que cualquier credencial de licencia. Tenía una inquilina en la segunda unidad para octubre. El dúplex generaba $340 al mes después de gastos. Este no es un número dramático. Quiero ser clara sobre eso. $340 al mes no te cambiará la vida. Pero cambia la velocidad a la que cambia tu vida. Lo cual es algo diferente. Y con el tiempo, uno más importante. Constituí Crestview Holdings en 2013. Presenté los documentos yo misma. Pagué la tarifa estatal. Abrí una cuenta bancaria comercial en una cooperativa de crédito en Henderson Road. El nombre no provino de ningún lugar en particular. Una combinación de sonidos que no tenía ninguna significación personal. ¿Qué era exactamente el punto? Quería algo que pudiera estar en registros públicos sin anunciarse. La gente busca su propio nombre. Rara vez buscan palabras que no significan nada para ellos. Mis padres no sabían que la empresa existía. Mi hermana no lo sabía. No se lo dije a nadie. Lo que suena más calculado de lo que fue. Al principio. No se lo dije a nadie. Simplemente porque no había nada que decir, un dúplex. Rendimientos modestos. Un plan que podría no funcionar. Más tarde. Cuando hubo algo que decir. El hábito del silencio ya estaba formado. Si soy honesta y estoy intentando serlo. Había más que hábito. Cuando tenía 14 años, gané el segundo lugar en la Feria de Ciencias Regional. Mi proyecto fue sobre filtración de agua. Tasas de contaminación en sistemas municipales. Comparación de métodos de filtración. Un pequeño modelo funcional que había construido con tubería de PVC y tubos de acuario. Trabajé en él durante 11 semanas. La jueza, una mujer llamada Dra. Patricia Holt,
cuyo nombre leí en su placa, me dijo que era el proyecto más riguroso técnicamente que había evaluado a nivel junior ese año. Conduje a casa con mi cinta, mi certificado y mi pequeño modelo funcional. Mi padre estaba en la sala. Tenía compañía, una pareja cuyos nombres ya no recuerdo. Gente que conocía de algún lugar. Y todos estaban mirando una pintura que Melanie había hecho. Una acuarela de un granero que era, objetivamente, una acuarela competente de un granero. Mi padre la había enmarcado. La había colgado en la pared junto a la ventana donde la luz la iluminaba mejor. Me quedé en el umbral con mi modelo. Miró el certificado. Luego, el modelo. Brevemente. Ponlo en tu habitación, dijo. Tenemos gente en casa. Lo puse en mi habitación. Mi madre. Lo descubrí 20 años después. La recuperé del contenedor de reciclaje después de que me fui a la universidad. La había guardado en una caja de zapatos en su armario. No lo sabía entonces. Entonces, solo sabía que había llevado algo a casa que pensé que importaba. Y había sido dirigido fuera de la vista. Y el granero todavía estaba en la pared. Dejé de mostrarle cosas después de eso. No ese día. No en una sola decisión, sino gradualmente. Durante los años siguientes, las cosas que logré migraron hacia adentro. A habitaciones a las que él no tenía acceso. ¿Notas? Premios. Más tarde. Dinero. Y lo que construí con él. Me dije que era protección. Quizás lo fue. En parte. Para 2021, Crestview Holdings poseía 7 propiedades en 3 condados. El dúplex en Grandview. 2 edificios de 4 unidades en Clintonville. Una pequeña franja comercial que compré en una venta de ejecución hipotecaria. Y que pasé 14 meses arreglando. Y un complejo de apartamentos de 12 unidades en el lado este de Columbus que había requerido la financiación más compleja que jamás había reunido y me había mantenido despierta. Verdaderamente despierta. Verdaderamente despierta. Durante 6 noches seguidas. La unidad número 12 de ese complejo tenía un inquilino llamado Gary, que pagaba a tiempo cada mes y mantenía un pequeño huerto en su balcón. Luego, en la primavera de 2022, una empresa de administración de propiedades de Cincinnati puso a la venta un complejo de 24 unidades en Westerville. El Nguo Departments, 1847 Maple Drive, bases sólidas, alquileres por debajo del mercado, mal mantenido pero no dañado. La lista permaneció 63 días antes de que hiciera una oferta. No sabía que mis padres vivían allí cuando hice la oferta. Me enteré cuando recibí la lista de inquilinos, el documento que enumera a cada inquilino, su unidad y su pago mensual, y vi el nombre de mi padre en la segunda línea. Unidad 104, Robert y Sandra Beaumont. Me senté con esa información durante mucho tiempo. Luego firmé el acuerdo de compra. Déjenme contarles sobre Daniel Walsh. Daniel tiene 36 años y vende seguros comerciales para una empresa regional que tiene un logo con un roble. Conduce un atajo que está a un nivel de acabado por encima de lo que tiene sentido financiero para sus ingresos, lo cual sé por qué he mirado ingresos comparables para su título en su industria, porque eso es lo que hago. Entrena al equipo de fútbol de su hijo los sábados por la mañana, y lo llama a entrenar con todo el peso de la palabra, como lo hacen las personas cuando necesitan que la palabra haga más trabajo del que la actividad merece. No es una mala persona. Quiero ser justa. Simplemente tiene la confianza específica de un hombre que nunca se ha equivocado en algo lo suficientemente caro como para corregirlo permanentemente. También, resultó, tenía opiniones sobre bienes raíces. Lo que la gente no entiende, dijo esto 20 minutos antes del discurso de acción de gracias de mi padre, durante el lapso en que el pavo estaba reposando, y todos estaban de pie en la cocina con vino, es que la apreciación es todo el juego. El flujo de caja es secundario. Necesitas pensar en hacia dónde va el valor, no dónde está. Me estaba diciendo esto. Específicamente a mí. Asentí. Como nuestra tercera propiedad, ya hemos subido un 14% desde la adquisición. ¿14? Levantó 2 dedos, luego agregó 2 más. Aparentemente para ilustrar el número 14.
Eso es equity que no puedes obtener en el mercado. Dije. ¿Estás en algo, inversión, algo así? Un poco, dije. Deberías mirarlo, Reid, si quieres exposición sin el dolor de cabeza de la administración. Baja barrera de entrada. Bueno, hizo una pausa, personas generosas que recién están empezando. Voy a decirles, con total sinceridad, que esta fue una de las conversaciones más técnicamente interesantes en las que he participado desde un punto de vista puramente observacional. Daniel había, en el lapso de 90 segundos, invertido el perfil de riesgo real de la inversión en apreciación versus flujo de caja. Citó una ganancia no realizada como si fuera un ingreso. Recomendó un producto diseñado para inversores pasivos a alguien que posee 24 unidades de alquiler. Y usó la frase barrera de entrada para significar lo opuesto a lo que significa. Eso es realmente útil, dije. Lo miraré. Pareció complacido. Para cuando nos sentamos a comer, Melanie había asumido su posición. Esa es la única palabra para ello, posición. Porque es menos como sentarse en una mesa y más como tomar una marca. Frente a mí, flanqueada por Daniel y la cálida luz cenital que atrapaba su cabello, de una manera que sospechaba no era accidental. Llevaba a cabo la actuación particular que ha estado llevando a cabo desde que éramos niños. Que es la actuación de una mujer que tiene todo y lo sabe y se siente genuinamente terrible que tú no lo tengas. Le preguntó a mi madre sobre su cadera. Admiró el centro de mesa de una manera lo suficientemente específica como para sonar sincera. Mencionó, 2 veces, en un contexto que casi lo justificaba, que su hijo menor estaba avanzado para su edad. Hizo todo esto con la fluidez de alguien que ha interiorizado tanto su papel que ya no lo experimenta como una actuación. Lo cual es, lo reconoceré, el nivel más alto de actuación que existe. Mi padre la observaba como siempre la observa. Con algo que no es exactamente relajación, pero es lo más cercano que llega a ella, un aflojamiento en los hombros. La cualidad particular de atención que una persona da a algo que considera un logro. Él construyó su vida en torno a pruebas visibles de las cosas. Una acuarela enmarcada en una pared. Una hija con 3 casas. Melanie rellenó el vaso de agua de mi madre sin que se lo pidieran. Siempre ha sido así, dijo mi padre. A nadie en particular, mirándola. Simplemente buena. La palabra aterrizó como él pretendía que aterrizara. Después del pavó, después del discurso de mi padre, durante el intervalo en que se retiraban los platos y aún no había llegado la tarta, Daniel encontró un segundo viento sobre el tema de los valores de las propiedades. El corredor de Westerville está que arde ahora mismo, dijo. A la mesa en general. Sandra, estás en una situación complicada ahí. ¿Cuánto está funcionando la JOA? Porque esa área. Alquilamos, dijo mi madre. Cierte. Asintió. Aún así, la apreciación en esa área sola, quienquiera que sea el dueño de ese edificio, está sentada sobre algo. ¿Cuál es la empresa de administración? Porque si alguna vez quisieras ocuparlo tú mismo. Crestview Holdings, dije. Me miró. Esa es la empresa de administración, dije. Para el edificio. ¿En serio? Sacó su teléfono, presumiblemente para buscarlo, luego se distrajo con algo más y lo volvió a guardar. Lo vi hacer esto, y lo anoté, y no dije nada. Al otro extremo de la mesa, mi tío Gerald, el hermano mayor de mi padre, un electricista jubilado que tiene 2 perros y un barco de pesca, y que, en mi observación, nunca ha dicho nada que no fuera necesario o factual. Estaba comiendo su pavó con la atención enfocada de un hombre sin interés en la conversación que sucedía a su alrededor. Había conducido 4 horas para esta comida. Estaba sacando el máximo provecho. En algún momento durante la retirada de los platos, Melanie me miró. Duró menos de 2 segundos. Suficiente tiempo. En esa mirada había algo que nunca hemos dicho en voz alta. Algo que ha sido cierto toda nuestra vida y probablemente siempre lo será, que ella sabe que la actuación es una actuación, y que yo sé que ella lo sabe. Y que ninguno de los dos ha encontrado nunca el momento adecuado o posiblemente el lenguaje adecuado para hacer algo al respecto. Ella miró hacia otro lado primero.
Ella siempre lo hace. No la culpo por esto, lo que sorprende a la gente que asume que debería, pero lo entiendo. Melanie encontró un sistema temprano, una forma de estar en esta familia que la mantenía a salvo, la mantenía elogiada, le costaba cosas que probablemente aún no puede nombrar por completo. Yo encontré un sistema diferente. Ninguna de las dos eligió la familia que nos tocó. Simplemente elegimos de manera diferente cómo sobrevivir a ella. La diferencia es que sé exactamente lo que elegí, y por qué. Alargué la mano hacia mi vino. Mi padre estaba observando a Daniel explicar algo a mi tío Gerald. Gerald escuchaba con la expresión de un hombre que permite que algo pase sobre él, como el clima. Lo que pasaba era la teoría de Daniel de que las decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal eran en realidad buenas para los inversores inmobiliarios si se entendían correctamente, lo cual Daniel claramente sentía que sí. Gerald me miró a Daniel, volvió a mirarme, no dijo nada. Levanté mi copa ligeramente. Él volvió a su pavo. Esto es lo que pasa con las cenas de mi padre. Tienen una estructura, la misma estructura que siempre han tenido, una apertura, un medio, un regreso. Hace su punto, y luego lo deja respirar, y luego, cuando la mesa casi se ha movido, lo retoma. Lo ha estado haciendo desde que era niña. No creo que sepa que lo hace. Simplemente creo que no se siente terminado hasta que el punto ha sido recibido de la manera que pretendía. No había recibido nada de mí. Ni un titubeo. Ni una defensa. Ni la cuidadosa no respuesta diplomática que Melanie perfecciona. Ni la respiración contenida de mi madre. Había comido mi pavo. Había escuchado a Daniel explicar el equity. Había levantado mi copa a Gerald. Le había dado nada con lo que trabajar. Así que sabía, con la certeza de alguien que ha estudiado un patrón durante 38 años, que no había terminado. Fui a la cocina a buscar más café y dejé mi teléfono sobre la mesa. Boca abajo. El frío me golpeó al salir. Noviembre en Ohio. No el frío dramático de enero. No algo que describirías a nadie. Solo un frío plano y gris que se te pega a la cara y te recuerda que el invierno no pide permiso. La luz del porche de mi madre estaba encendida. Al final de la calle, el pavó inflable de un vecino se estaba desinflando lentamente en su jardín delantero. Ladeando hacia un lado. Luciendo como imagino que se siente la mayoría de la gente al final de Acción de Gracias. Le había dicho a mi madre que había dejado algo en mi coche. No había dejado nada en mi coche. El coche estaba aparcado al final de la entrada, detrás del atajo de Daniel. Y me subí y cerré la puerta. Y me senté con el motor apagado. Y el silencio que llega cuando te alejas de una habitación llena de gente. No silencio, puedes oír el vecindario. Un perro en algún lugar. Una televisión a través de la ventana de alguien. Pero una cualidad diferente del aire. Aire que no está actuando. Mi teléfono había estado en el bolsillo de mi abrigo desde que lo recogí al salir. Lo miré ahora. La notificación seguía ahí. Sin leer. De la manera en que la dejé cuando la miré antes de la cena. La abrí. Crestview Holdings pago recibido. El Muo Departments. 1847 Maple Drive. Monto. $47,200. Fecha. 1 de noviembre. 24 unidades. Su unidad es la 104. Planta baja. 2 dormitorios. Da al aparcamiento. Nunca he estado dentro. He revisado los registros de mantenimiento, nuevo sistema BAC en 2021. Un accesorio de baño reemplazado en primavera. Una intrusión menor de agua alrededor de la puerta corredera que mi administrador de propiedades manejó en septiembre. Sé los metros cuadrados. Sé el alquiler que pagan. Que son $1,680 al mes. Lo cual está por debajo del mercado para el área. Porque el propietario anterior no había actualizado los contratos en 6 años. Y decidí, cuando adquirí el edificio, mantener los alquileres existentes estables durante los primeros 12 meses. Hace 18 meses, tomé esa decisión.
Levanté la vista de mi teléfono. El parabrisas había comenzado a empañarse ligeramente en los bordes. Y en el espejo retrovisor, podía ver el rectángulo de mi propio rostro. Indistinto en los márgenes. Más claro en el centro. La luz del porche de la casa de mi madre llegó al final de la entrada y se detuvo. Aquí afuera, solo el ámbar de la farola. Y el gris de un cielo que aún no había decidido qué quería hacer. Me miré la cara en el espejo retrovisor durante mucho tiempo. Esta es la parte que no le digo a la gente. No porque sea vergonzoso. Exactamente. Sino porque es complicado de una manera que no se comprime bien en la versión de esta historia que me he contado durante años. La versión en la que soy la persona que construyó algo en silencio. Que no pidió nada a nadie. Que no necesitaba audiencia. Esa versión es cierta. Y tampoco es la verdad completa. Que es el tipo de mentira más fiable, la que tiene una base sólida y fáctica. Esto es lo que estaba pensando. En el aparcamiento. En el frío. Estaba pensando en el hecho de que llevaba 18 meses conociendo la dirección de mis padres. Conocía su alquiler. Su número de unidad. La fecha de vencimiento de su contrato. Había revisado su archivo de inquilinos con el mismo desapego que aplico a las 24 unidades. Había tomado una decisión comercial de mantener su alquiler estable. Y no le di más importancia. Oficialmente. De la que le di a Gary y su huerto. Y luego, cada mes, cuando llegaba el informe de pago, leía esa línea. Unidad 104. Beaumont. $1,680. Y sentía algo. No placer, exactamente. Algo más estructural que el placer. La sensación de una prueba completándose. De una variable resolviéndose. Mi padre, que había pasado 38 años catalogando mis fracasos para una audiencia de cualquiera que se quedara quieto el tiempo suficiente, me había estado escribiendo un cheque cada mes durante 1 año y medio. No a mí por nombre. A Crestview Holdings. Pero a mí. Me había dicho a mí misma que no se lo había contado porque estaba protegiendo mi negocio. Porque la familia y las finanzas no se mezclan. Y había visto suficientes disputas de herencia en derecho de propiedad como para saber que mezclarlas es como pierdes cosas que has construido cuidadosamente. Eso es cierto. Esa es una razón real. Pero en el aparcamiento, en el espejo retrovisor, con el parabrisas empañado y el pavó desinflándose al final de la calle, dejé de pretender que era la única razón. Había querido esto. No abstractamente. No hipotéticamente. Había querido algo específico, que era que mi padre se enterara. No para contárselo yo. Porque contárselo le daría la oportunidad de responder. De enmarcarlo. De tomar la información y reensamblarla en una forma que le conviniera. Pero para que él simplemente supiera. Para que sostuviera el conocimiento sin mi ayuda. En público. Delante de la gente. Sin dónde ponerlo. Había guardado este secreto como un aliento contenido. Y la pregunta que me acompañaba en el aparcamiento era una a la que no tenía una respuesta clara. Lo cual es inusual para mí, y por lo tanto incómodo. La pregunta era esta. ¿Estaba volviendo a entrar en esa casa para finalmente exhalar, para dejar ir algo? ¿Para dejar de ser la persona que guarda la prueba en un archivo y nunca la muestra? ¿O, estaba volviendo a entrar? ¿Para finalmente obtener lo que había estado esperando desde que tenía 14 años? ¿De pie en un umbral con una cinta? ¿Y un modelo hecho de tubería de PVC y tubos de acuario? Son cosas diferentes. Una de ellas es curación. La otra es seguir queriendo algo de él. Me quedé con eso un rato. El tiempo suficiente para que el parabrisas se empañara 1 pulgada más en la parte superior. Al final de la calle, el pavó inflable completó su colapso. Esto es lo que decidí. Decidí que probablemente era ambas cosas. Y que la presencia de lo segundo no cancelaba la legitimidad de lo primero. Decidí que 38 años construyendo algo en silencio valen algo independientemente de la audiencia. Y que querer, solo una vez,
¿Ser vista por la persona que se suponía que te vería primero? Eso no es debilidad. Es simplemente ser humano. Incluso para personas como yo que prefieren no serlo. Decidí que no iba a hacer nada. No fabricar nada. No organizar nada. Iba a entrar de nuevo y sentarme a la mesa de mi madre y comer cualquier tarta que hubiera hecho. El correo electrónico en mi teléfono decía Bourbon Pecan. Me había enviado un mensaje de texto sobre ello el jueves por la mañana. Y iba a dejar que la noche fuera lo que fuera a ser. Mi teléfono iba a volver a la mesa. Boca abajo. Porque la pantalla se ilumina con notificaciones. Y me distrae durante las comidas. Hago esto en todas partes. Lo haría aquí. Si algo sucediera. Algo sucedió. Si nada sucediera, me iría a casa y el edificio seguiría siendo mío. Y el pago mensual seguiría llegando el primero. Y mi padre nunca lo sabría. Y eso también estaba bien. Esa fue la decisión. Creía en un 60% en ella. Salí del coche y volví a subir por la entrada hacia la luz del porche. Y el frío me acompañó. Y en algún lugar detrás de mí, el pavo desinflado tembló una vez con el viento y se quedó quieto. Mi madre había hecho 2 tartas. Bourbon, pecan y calabaza. Porque siempre hace 2. Porque en esta familia, hay gente que se equivoca con la tarta de calabaza. Y ella ha aprendido a acomodarlos. Podía oler ambas desde el pasillo. Colgué mi abrigo. Volví a la mesa. Las tartas de mi madre eran excelentes. Esto no es poca cosa, en mi evaluación. Hornear requiere una relación específica con la precisión. Que no todo el mundo tiene la voluntad de seguir las variables exactamente. De resistir la improvisación. De entender que lo que quieres y lo que requiere la receta no siempre son lo mismo. Mi madre nunca fue a la universidad. Pasó 40 años dentro de esta familia, como el agua pasa tiempo en un vaso formado completamente por el recipiente. Esencial, desapercibida hasta que se va. Pero puede hacer una masa de tarta de memoria, en la oscuridad. Y estará bien cada vez. Puso la de calabaza frente a mí, sin preguntar. Ella sabe cuál tomo. Eso también es un tipo de visión. Lo he pensado. La mesa se había reorganizado a sí misma como lo hacen las mesas después del plato principal, codos sobre el lino, vino rellenado, la calidad relajada de personas que han comido lo suficiente como para que sus defensas se hayan suavizado. Mi tío Gerald se había trasladado al asiento a mi lado, cambiando la proximidad a Daniel por la proximidad a la Bourbon Pecan, lo cual respeté como una decisión. Al otro lado de la mesa, Melanie le mostraba algo a mi madre en su teléfono, el jardín de infantes, deduje. Fotos del aula. Mi madre se inclinó con la atención completa que presta a los nietos y centros de mesa y muy poco más. Mi padre comió su tarta en 4 bocados cuidadosos y dejó su tenedor. Lo observé hacer esto sin parecer que lo observaba, lo cual es una habilidad que desarrollé temprano y que nunca dejé de encontrar útil. Tiene una señal, una forma particular de cruzar las manos sobre la mesa cuando termina de comer y está listo para reanudar, y lo hizo ahora. Dedos entrelazados. Antebrazos sobre el lino. Hablé con Bill Harrington el mes pasado, dijo. Bill Harrington es un hombre que mi padre ha mencionado periódicamente durante 20 años. Posee una cadena de ferreterías en el centro de Ohio. Fue al instituto con mi padre. Cada pocos años, su nombre aparece en conversaciones como un emblema de algo, de llegar allí, de saber lo que importa, del éxito particular que mi padre considera legible. Empezó con una tienda, dijo mi padre. Ahora tiene 11. 63 años. Su hijo trabaja con él. Su nuera lleva las cuentas. Me miró. Familia, dijo. Construyeron algo real. Comí mi tarta. Claire, su voz cambió ligeramente, el registro que usa cuando ha decidido que la paciencia requiere reconocer la existencia de la otra persona directamente. No digo estas cosas para ser cruel. ¿Tú entiendes eso? Lo sé, papá. Las digo porque alguien tiene que hacerlo. Al final de la mesa, Gerald rellenó su café.
Lo hizo con la neutralidad enfocada de un hombre que ha oído variaciones de esta conversación durante 6 décadas y ha hecho las paces con el hecho de que su participación no es solicitada ni útil. Daniel, mi padre se giró. Mencionaste algo antes. Sobre la empresa. Daniel se enderezó. Esto es lo que Daniel hace cuando mi padre se dirige a él directamente, una pequeña elevación física. Como un perro que ha oído su nombre. Sí. Absolutamente. Tenemos algo de movimiento en el lado administrativo. Puesto de coordinador, algo así. Me miró. Honestamente, Claire, podría ser un buen encaje. Meterte en una estructura. Beneficios. La estabilidad, esa clase de cimiento, es importante en tú. Buscó brevemente la palabra. Tu etapa. Mi etapa. He pasado 10 años estructurando financiación para adquisiciones inmobiliarias comerciales. He negociado con bancos regionales, con prestamistas privados, con una cooperativa de crédito particularmente difícil en Zanesville que requirió 4 reuniones y un pro forma revisado antes de que extendieran una línea de crédito para la unidad de 4 apartamentos de Clintonville. Tengo licencia de corredor inmobiliario, y una certificación de administración de propiedades, y he leído más informes de evaluación ambiental de los que recomendaría a cualquiera que busque preservar su fe en el optimismo humano. ¿Cuál es el rango salarial? Pregunté. Daniel nombró una cifra. Eran $4,200 menos de lo que me cuesta su plaza de aparcamiento en el WOD cada mes. No su unidad, su plaza de aparcamiento. La descubierta junto al recinto del contenedor de basura que cuesta $85 al mes, porque es el lugar menos deseable del lote. Eso vale la pena considerarlo, dije. Mi padre asintió, satisfecho, de la manera que la gente se satisface cuando ha arreglado algo. Había hecho un gesto hacia mi futuro, y el gesto no había sido rechazado. Y en su contabilidad, esto constituía progreso. Cogió su vino. La tensión de sus hombros se relajó una fracción. Este era el momento que había estado observando construir toda la noche, no la declaración anterior, que fue contundente, directa y ruidosa de la manera que mi padre es ruidoso cuando quiere ser escuchado. Sino esta cosa más silenciosa, la oferta extendida, la ayuda otorgada, el problema de mi traspasado a alguien con un roble en el logo de su empresa. Había hecho lo que vino a hacer. Había sido generoso. Había sido un padre. Había terminado. Lo dejé terminar por un momento. Luego, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, que colgaba en el respaldo de mi silla, y saqué mi teléfono. La pantalla se había iluminado 2 veces durante la cena, lo había sentido. La forma en que sientes vibraciones cuando específicamente no estás pensando en algo. Lo volteé. 2 notificaciones, ambas automatizadas, nada urgente. Lo puse sobre la mesa. Entre el vaso de agua y el plato de tarta. La pantalla boca abajo. Sentado en el espacio donde el lino había sido alisado por la mano de mi madre. Hago esto en todas las comidas. En todas las mesas. En todos los restaurantes y salas de conferencias y reuniones de cierre en las que he estado en los últimos 5 años. El hábito de la pantalla boca abajo. No es teatro. Es simplemente como trabajo. Pero esta era la mesa de mi madre. Y las manos de mi padre estaban justo ahí. Disculpen, dije. Voy a buscar más café. Empujé mi silla, me levanté y caminé hacia la cocina. Y las voces detrás de mí continuaron, Melanie preguntándole algo a Daniel. Mi madre ofreciéndole más a Gerald. La textura ordinaria de la mesa reensamblándose alrededor de mi ausencia. Y tomé la jarra del fogón. Y llené mi taza. Y me quedé en el mostrador por un momento. A la luz de la cocina. Que es fluorescente. Y ligeramente demasiado brillante. Y ha sido ligeramente demasiado brillante toda mi vida. Desde el comedor, pude oír a mi padre decirle algo a mi madre. Su respuesta. Demasiado baja para descifrarla. Entonces, un pequeño sonido. El sonido específico, si alguna vez lo has oído. De un teléfono siendo recogido de una superficie dura.
Un clic plano de cristal y metal contra lino y madera. No me di la vuelta. Añadí crema a mi café. La cantidad correcta. Conozco la cantidad correcta sin medir. De la misma manera que mi madre conoce su masa de tarta. Pequeña cosa. Mía. ¿Del comedor? Nada. Un silencio que era diferente de los silencios que lo habían precedido. Con una textura que solo puedo describir, incluso ahora, como la textura de algo que está terminando. Cogí mi taza de café. Volví a la mesa. Lo supe antes de llegar al umbral. No por ningún sonido, no hubo ningún sonido. Lo cual en sí mismo era la información. Una mesa con 7 personas que no genera sonido no es una mesa en reposo. Es una mesa que se ha detenido. Son condiciones diferentes y la diferencia es inmediatamente legible para cualquiera que preste atención. Lo cual siempre hago. Entré en el umbral con mi taza de café y leí la habitación y la forma en que leo las habitaciones. De izquierda a derecha. Primero las caras. Luego las manos. Luego la postura. Mi tío Geral había dejado su tenedor. Estaba mirando a mi padre con una expresión que no le había visto antes. Y he estado catalogando las expresiones de Geral desde que tenía 6 años. No era exactamente sorpresa. Más bien la mirada de un hombre que ha cogido una caja de juego de mesa asumiendo que es de damas y ha descubierto, al abrirla, algo considerablemente más complicado. Daniel tenía ambas manos planas sobre la mesa. Su peso estaba ligeramente inclinado hacia adelante. Su boca estaba abierta. No para hablar, solo abierta. La bisagra desenganchada. Melanie estaba muy quieta. Melanie nunca está muy quieta. Se mueve por las habitaciones como se mueve el agua. Llenando espacios. Encontrando el camino de menor resistencia automáticamente. La Melanie quieta era una nueva información. Mi madre tenía una mano presionada contra la base de su garganta. ¿Y mi padre? Mi padre sostenía mi teléfono. Lo sostenía de la manera en que la gente sostiene las cosas cuando ha olvidado que sus manos son visibles, cerca de su pecho. Ligeramente inclinado hacia sí mismo. Pantalla hacia él. Había estado leyendo. Si todavía estaba leyendo o ya había terminado. Y simplemente continuaba mirando la cosa porque no sabía qué más hacer con ella. No podía decirlo. Su rostro había hecho algo que nunca lo había visto hacer en 66 años de ser el rostro de mi padre. Se había quedado en silencio. No el silencio controlado que despliega cuando quiere parecer medido, el silencio que realiza en discusiones cuando ha decidido que el silencio es la posición más poderosa. Este era involuntario. Era el silencio de un sistema encontrando una entrada para la que no estaba diseñado. El color se había ido de él. Drenado hacia abajo y hacia afuera. Como el agua se aclara de una bañera. Dejando solo el blanco de la porcelana. Caminé hacia mi silla. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Retiré la silla y me senté. Y coloqué mi servilleta en mi regazo como siempre hago, doblada por la mitad. Lado izquierdo. Como me enseñó mi madre. Y cogí mi tenedor de postre. Luego miré a mi padre. Papá, dije. ¿Necesitabas algo? Las palabras salieron como las había pretendido. Como pretendo todas las palabras sin inflexión. ¿Qué le dirían qué dirección tomar con ellas? Una pregunta. Simplemente. Una persona volviendo de la cocina y observando que ha ocurrido algo y preguntando educadamente sobre su naturaleza. Me miró. Por primera vez en mucho tiempo, posiblemente en mi memoria, me miró. Y no tenía nada. Ninguna frase preparada. Ninguna respuesta enmarcada. Ninguna versión de los hechos ensamblada y lista para ser entregada. Me miró de la manera en que la gente mira cosas que ha identificado erróneamente. Recalibrando. Encontrando que la recalibración se abría a un cálculo más largo de lo que había anticipado. Abrió la boca. La cerró. Miró el teléfono. Luego se volvió hacia mi madre.
Le extendió el teléfono sin hablar. Y ella lo tomó como se toma algo de alguien que te lo entrega. Antes de entender qué es. Miró la pantalla. Su mano volvió a su garganta. Al otro lado de la mesa, Melanie se inclinó hacia adelante. No dramáticamente, solo la pequeña inclinación hacia adelante de alguien cuya información está llegando con retraso. Una persona detrás. Miró la pantalla por encima del brazo de mi madre. Vi su cara ensamblar los datos en el orden en que llegaron, el nombre de la empresa, la cifra en dólares, la dirección, y luego vi el momento en que se resolvió. Sus ojos se encontraron con los míos. La expresión diplomática, la cuidadosa mueca no fruncimiento que había estado perfeccionando desde la adolescencia, simplemente estaba ausente. No había nada detrás de ella. El suplente no había aprendido las líneas. Daniel lo leyó el último, inclinándose ligeramente, y luego se recostó en su silla con la postura específica de un hombre que acaba de recibir una situación social para la que nada en su experiencia lo ha preparado. Gerald no se había movido. Miró a mi padre. Al teléfono. A mí. Alargó la mano hacia la bourbon pecan y se cortó otra rebanada. Nadie habló. Quiero ser precisa sobre cuánto duró esto. Porque la precisión es la única herramienta que tengo para esta cosa en particular. Duró lo suficiente para que bebiera un sorbo de mi café, devolviera la taza al platillo, observara que la bourbon pecan casi se había acabado. Y notara que el calor fluorescente de la luz cenital hacía que el trozo restante pareciera mejor de lo que probablemente era. 40 segundos. 40 segundos. Quizás 45. Mi padre dijo, Claire. Su voz salió mal. No mal como suena una voz cuando miente. Mal como suena una voz cuando la arquitectura sobre la que normalmente funciona ha sido comprometida. Algo de carga, eliminado. Esto, se detuvo. Empezó de nuevo. Esto es la empresa de administración para... Sí, dije. Solo una palabra. Miró el teléfono de nuevo. La dirección que ha escrito en formularios durante 6 años. Que ha dado a farmacias y consultorios médicos y al DMV. La dirección que llega en su extracto bancario cada mes como un débito. La cantidad tan familiar que se ha vuelto invisible. Como se vuelven las cantidades familiares. Tú lo posees, dijo. No era una pregunta. Al final. La había intentado hacer como pregunta y llegó como algo más. Un hallazgo. Un veredicto leído en voz alta en un tribunal vacío. Sí, dije. Mi madre hizo el sonido. El que he oído toda mi vida, la respiración contenida. La liberación por la nariz. Pero más larga esta vez. Inestable en los bordes. Melanie no dijo nada. Sentí que me miraba, pero no le devolví la mirada. Estaba mirando a mi padre porque esto es lo que pasa con los momentos que has imaginado, no se parecen a la imaginación. La versión imaginada tenía bordes. Esta no. Este era solo un hombre en una mesa, de 66 años, sosteniendo un teléfono que había reorganizado algo que creía entender. Y la reorganización estaba ocurriendo en tiempo real, frente a mí, frente a su hermano y su esposa y su hija dorada y el hombre con el logo del roble. Y no había ninguna versión de ello para la que pudiera haberme preparado, incluso habiendo pasado 18 meses sabiendo que era posible. Cogí mi tenedor. Terminé mi tarta. La bourbon pecan se había acabado. Gerald había cogido el último trozo mientras el resto de la mesa estaba ocupada de otra manera, lo que me pareció en la parte de mi cerebro que nunca deja de hacer cálculos, como la decisión correcta, tomada en el momento correcto. Por la única otra persona en la mesa que entendía el valor de una apertura. Mi padre dejó el teléfono. Lo dejó exactamente donde lo había encontrado, entre el vaso de agua y el plato de tarta, con la pantalla boca abajo, exactamente como lo había dejado. Luego cruzó las manos sobre la mesa, dedos entrelazados, antebrazos sobre el lino. Por primera vez en 38 años, no tenía nada que decir. Lo dejé tener eso. El silencio era suyo. No iba a llenarlo. Algunas cosas las construyes durante años. Pones los cimientos, y levantas las paredes.
Y pasas el cableado eléctrico, y esperas. Y luego un día entregas las llaves y te vas, y el edificio se mantiene o no. Pero de cualquier manera, tu parte está terminada. Había entregado las llaves. Había terminado. Esto es lo que esperaba que sucediera después. Esperaba que mi padre hablara. Que encontrara, en algún lugar de los 66 años de infraestructura, la infraestructura que había construido para exactamente este tipo de situación. La infraestructura de tener opiniones y entregarlas, alguna frase que le permitiera reformular lo que acababa de ver. Es bueno en esto. Ha pasado una vida haciéndolo. El reframe es el movimiento. Tomar la información entrante. Sostenerla brevemente. Devolverla a la mesa en una forma que restaure la jerarquía original. Lo he visto hacerlo con pérdidas de empleo y divorcios, y una bancarrota en la familia extendida que de alguna manera transformó, en una sola conversación, en una historia sobre resiliencia. Esperaba el reframe. Lo que obtuve fueron 8 minutos de mi padre sin hablar. Sé que fueron 8 minutos porque estaba mirando el reloj del microondas, visible a través de la puerta de la cocina desde donde estaba sentada. Es el mismo microondas que mis padres tienen desde 1994. Los 2 puntos entre las horas y los minutos parpadean cada segundo. Conté muchos segundos. Durante esos 8 minutos, la mesa existió en un estado para el cual no tengo un lenguaje preciso. No silencio, había sonidos. El tenedor de mi madre tocando su plato. La silla de alguien cambiándose. El refrigerador encendiéndose en la cocina. Pero estos eran los sonidos de una habitación operando con energía reducida. Como un edificio funciona con luces de emergencia, funcional. Dim. Despojado de todo lo no esencial. Melanie miró su teléfono debajo de la mesa. Lo hizo como lo hacen los adolescentes. Es decir, creyó que lo hacía invisiblemente. Lo cual no era. La pantalla iluminó su regazo 2 veces en rápida sucesión. No vi con quién estaba enviando mensajes. Tengo una hipótesis razonable. Daniel tenía ambos antebrazos sobre la mesa. Y estaba mirando a lo lejos. Con la expresión de un hombre ejecutando diagnósticos. Sobre una situación que ha excedido su capacidad de procesamiento. En un momento, pareció que iba a decir algo. Respiró. Decidió no hacerlo. Y regresó a la distancia media. Aprecio esto más de lo que podría haberle dicho. Gerald comió su tarta. Mi padre lo intentó 2 veces antes de sacar algo. El primer intento ocurrió alrededor del minuto 3. Se movió en su silla, el cambio particular de alguien preparándose para hablar. Redistribución de peso. Mentón ligeramente levantado. Y me miró y dijo, Claire. Y luego se detuvo. No por efecto. No por estrategia. Se detuvo porque lo que viniera después. Claire no había llegado. Se quedó allí con mi nombre en el aire entre nosotros. Inacabado. Y lo observé buscar el resto de la frase y no encontrarla. Y no dije nada. Porque la frase era suya para terminar. Y no tenía intención de terminarla por él. El segundo intento llegó en el minuto 6. Miró a mi madre. Pasó alguna comunicación entre ellos a la que yo no era parte, una mirada que las parejas casadas desarrollan a lo largo de décadas. Un lenguaje comprimido. Abreviatura de cosas demasiado complicadas para decir delante de compañía. Mi madre dio un pequeño y minúsculo movimiento de cabeza. No sabía a qué pregunta estaba respondiendo. Esto, dijo. Se detuvo de nuevo. Cogió su copa de vino. La dejó sin beber. En 38 años, nunca había visto a mi padre coger una copa y dejarla sin beber. No es un gran bebedor. Simplemente es una persona que se compromete con sus acciones. Coger algo significa usarlo. Dejarlo sin usar era una nueva información. Terminé mi tarta. La de calabaza era excelente. Mi madre hace algo con las proporciones de especias que he preguntado 2 veces. Y ella me ha esquivado 2 veces. Lo cual respeto, todo el mundo.
Tiene derecho a las cosas que se guarda. En el minuto 8, Gerald dejó su tenedor. Lo hizo lentamente. Deliberadamente. Con la cualidad sin prisas de un hombre que ha decidido que algo necesita ser dicho y se ha identificado a sí mismo como la persona correcta para decirlo. Miró a mi padre. Miró a mi padre durante un largo momento con la paciencia de un hermano mayor que ha estado viendo a uno más joven hacer ruido durante 6 décadas. Luego dijo, tu hija es tu casera, Robert. Solo eso. Lo dijo como se lee un número en un manómetro. No con juicio. No con satisfacción. Simplemente con la precisión de alguien que reporta una condición fáctica que las partes relevantes pueden haber pasado por alto. Luego cogió su taza de café y bebió de ella y la dejó de nuevo. Y esa fue la contribución de Gerald a la velada. Miré mi plato. No levanté la vista. Porque si hubiera levantado la vista, habría visto la cara de Gerald. Y si hubiera visto la cara de Gerald, no estaría segura. Podía mantener la compostura particular que había estado manteniendo durante 6 horas. Y la compostura en este punto me parecía importante de la misma manera que una piedra angular es importante para un arco. Quítala y toda la estructura discute el asunto en voz alta al caer. Desde el otro lado de la mesa, oí a Melanie hacer un sonido. Un sonido suave, involuntario. Rápidamente suprimido. El tipo que se escapa antes de que la persona que lo hace lo haya aprobado con el departamento interno relevante. Podría haber sido una risa. Podría haber sido algo más. No levanté la vista para determinar cuál. Mi madre habló primero. Después de Gerald. No lo sabíamos, dijo. Me miraba. No a mi padre. No a la mesa, a mí. Directamente. De la manera en que muy rara vez mira directamente a nadie. Mi madre mueve su atención por las habitaciones como un faro mueve sus haces, constante, girando, sin fijarse nunca. Pero ahora estaba fija. Lo sé, dije. ¿Desde cuándo? 18 meses. Lo recibió, sin reacción visible. ¿Qué es su propia clase de reacción, si la conoces? Alargó la mano hacia el plato de servir y lo enderezó sobre la mesa, alineándolo con el borde del mantel individual, que no necesitaba alineación. Sus manos necesitaban algo que hacer. Y les dio algo. Mi padre miraba el teléfono, que todavía estaba sobre la mesa entre nosotros. Boca abajo. Lo miraba como la gente mira objetos que los han sorprendido recientemente, como si la sorpresa aún pudiera ser visible en la superficie. Como si mirarlo con suficiente atención pudiera explicar cómo llegó allí. Crestview, dijo. No para nadie. Solo la palabra. En voz alta. El nombre dando vueltas en su boca como algo que estaba tratando de ubicar. Sí, dije. He escrito ese nombre en cheques. Lo sé. Me miró. Sus ojos tenían la cualidad de un hombre haciendo divisiones largas, no perdido, no vacío, sino profundamente, privadamente ocupado. Trabajando en algo que no se resolvía rápidamente. 18 meses, dijo. Sí. ¿Y tú no? Se detuvo. Eligió las siguientes palabras con un cuidado que no le había visto antes. Tú no dijiste nada. Lo miré. Pensé en la acuarela en la pared. La cinta en el contenedor de reciclaje. Los 38 años de cosas que había puesto en habitaciones a las que él no tenía acceso. No, dije. No lo hice. Volvió a mirar el teléfono. Daniel aclaró su garganta. Todos esperamos para ver si esto era preparatorio para hablar o simplemente reflexivo. Fue reflexivo. Cogió su vaso de agua y lo giró lentamente en sus manos, y pareció estar leyendo la sala por primera vez esa noche con algo parecido a precisión. Debajo de la mesa, la pantalla del teléfono de Melanie se iluminó de nuevo. Mi madre se levantó y comenzó a recoger los platos del postre. Moviéndose por la mesa con la silenciosa eficiencia de alguien que ha pasado 40 años convirtiendo silencios incómodos en tareas. Cogió el plato de mi padre. Cogió el de Gerald. Pasó por detrás de mi silla y su mano descansó brevemente en mi hombro,
apenas un segundo. Sin presión. Solo el hecho. Y luego se movió hacia el lado de Melanie de la mesa. Me quedé con el peso de esa mano mucho después de que se hubiera ido. La mesa había vuelto a los sonidos bajos. El refrigerador. Una silla. Afuera, el viento había aumentado y el pavó colapsado del vecino era audible contra la barandilla de su porche. Un golpeteo suave e irregular. Mi padre desdobló las manos. Las puso planas sobre el lino, palmas hacia abajo, dedos extendidos, la forma en que la gente pone las manos cuando intenta sentir la superficie debajo de ellas. Para confirmar que la mesa todavía está allí. Que el suelo todavía está allí. Que la habitación, a pesar de todo, sigue siendo una habitación. Lo era. Permaneció. Algunas cosas se mantienen. No dijo nada más. Yo tampoco. 3 semanas después, mi padre llamó. Estaba en mi escritorio cuando sonó el teléfono, un martes por la mañana. Nublado. El tipo de día de noviembre que no decide si quiere comprometerse con el invierno. Estaba revisando un informe de gastos de capital para las propiedades de Clintonville cuando apareció su nombre en la pantalla. Lo miré durante 2 timbres completos. Luego respondí. Claire, dijo. Papá. Una pausa. No su pausa habitual. No la pausa de un hombre organizando su próximo punto, sino la pausa de alguien parado en el borde de algo que ha medido, y todavía no está seguro. No lo sabía, dijo. 3 palabras. Eso fue todo. Sin elaboración. Sin contexto. Sin apoyo arquitectónico. Solo las 3 palabras, pronunciadas con la pulcra planitud de una persona que las ha practicado lo suficiente para decirlas, pero no lo suficiente como para que suenen fáciles. Sé que no lo sabías, dije. Otra pausa. Está bien. Dijo. Está bien, dije. Permanecimos en línea durante otros 4 segundos, conté, y luego dijo adiós. Y yo dije adiós y colamos. Y me senté en mi escritorio y miré el informe de gastos de capital durante un rato sin leerlo. Esa fue la conversación. Esa fue toda. Daniel llamó a su hermano la noche de Acción de Gracias. Lo sé por lo que sucedió después, que es que el hermano de Daniel se lo contó a su esposa, y su esposa reenvió la información a un grupo de chat que me han informado que existe, y que incluye, al último recuento, 27 miembros de la familia extendida de ambos lados. El sábado después de Acción de Gracias, 2 días después de la cena, mientras yo estaba en la lavandería porque la lavadora de mi edificio estaba en servicio, Daniel publicó en ese grupo de chat. Lo hizo, por lo que puedo decir, con la sincera intención de ser generoso. Quería compartir algo increíble sobre Claire. Resulta que ha estado dirigiendo una empresa inmobiliaria durante años. Crestview Holdings. La familia, de hecho, ha estado viviendo en uno de sus edificios. Cosas realmente impresionantes. Incluyó un enlace a la presentación de Crestview Holdings LLC, que es un registro público, que enumera mi nombre, que enlaza con mi licencia de corredor, que enumera 7 propiedades y sus valores tasados. Me enteré de esto cuando mi prima Angela me envió un mensaje de texto directamente. Chique. El chat familiar está en llamas ahora mismo. Para el domingo por la tarde, la tía Patricia, hermana de mi padre, de 71 años, sin filtro conocido, había respondido al grupo de chat con, espera, entonces Robert la llamó la deshonra de la familia, y ella es la dueña del edificio en el que vive. Daniel había respondido, jaja, sí, ese fue todo un momento. Seguido de un emoji ligeramente desconcertado. Él, sin ninguna ayuda de mi parte, le contó a 30 personas la historia completa, incluido el remate, en un formato que se podía capturar en una captura de pantalla y conservar indefinidamente. Genuinamente no sé qué hacer con Daniel Walsh. Como ser humano, sigue siendo una categoría que no he resuelto completamente. En Navidad, mi primo Mike le dio una cerveza a mi padre y dijo, ¿cómo está el apartamento? Buen casero. Estaba en la cocina cuando sucedió. Lo oí a través de la puerta. Oí el breve silencio que siguió. Luego oí a mi padre decir, en voz baja, mantiene bien el edificio.
Eso fue todo. 4 palabras que le costaron algo, entregadas a un hombre que esperaba una explosión o una negación, y en cambio recibió una declaración simple y fáctica. Me quedé en el mostrador de la cocina con mi copa de vino y pensé, ahí está. Esa es la cosa que no sabía que estaba esperando. Que no es una disculpa, y no es una transformación, sino el simple reconocimiento de un hombre construido enteramente de opiniones de que alguien más había hecho algo bien. No fue suficiente. Tampoco fue nada. Todavía estoy resolviendo dónde aterriza eso. Mi madre me envió una carta. No un correo electrónico, una carta, escrita a mano en el papel azul pálido que ha mantenido en el cajón de su escritorio desde antes de que yo naciera. 2 párrafos. Su escritura es pulcra y ligeramente formal, la caligrafía de una generación que fue calificada por ella. El primer párrafo decía que estaba orgullosa de mí. Lo dijo claramente, sin adornos. El segundo párrafo decía que había guardado el certificado de la Feria de Ciencias. Lo había encontrado en el contenedor de reciclaje la noche que me fui a la cama, y lo había puesto en una caja de zapatos en su armario, y la caja de zapatos todavía estaba allí, y lamentaba que le hubiera tomado tanto tiempo decírmelo. Leí la carta en la mesa de mi cocina un miércoles por la mañana de diciembre, con mi café enfriándose a mi lado. La leí 3 veces. Luego la doblé por sus pliegues originales y la guardé en el cajón de mi escritorio donde guardo las cosas que quiero poder encontrar. En enero, los contratos de alquiler de Elmwood llegaron a su vencimiento. 24 unidades. Lo revisé de la misma manera que reviso todas las renovaciones, sistemáticamente, con los datos actuales del mercado ajustados por los costos de mantenimiento y el riesgo de vacancia, y el cálculo particular de lo que vale un inquilino estable y pagador frente a la fricción del reemplazo. 22 unidades las renové con un modesto aumento de tarifa de mercado. 2 unidades presentaban circunstancias específicas. Unidad 104, la renové a la misma tarifa. $1,680 al mes, igual que antes, por otros 2 años. No llamé a mi padre para decírselo. Lo procesé a través de mi administrador de propiedades, de la misma manera que proceso todo. Y la confirmación fue a su dirección. Y eso fue todo. Esto no fue perdón. Quiero ser precisa al respecto. Porque creo que la precisión importa aquí más de lo que suele hacerlo. Fue una decisión comercial, un inquilino estable a largo plazo en una unidad en planta baja vale más que la diferencia entre su tarifa actual y el mercado. Ese es el cálculo. También fue algo más. No tengo la palabra exacta para ello. Algo en el territorio de elegir no usar algo a lo que tienes derecho a usar. No porque hayas olvidado que lo tienes. Porque has decidido, después de considerable reflexión, que tenerlo es suficiente. Mi apartamento está en el 4º piso de un edificio que también poseo, un hecho que me parece silenciosamente divertido de la manera que me parecen la mayoría de las cosas silenciosamente divertidas, en privado, sin hacer un espectáculo de ello. Es de una habitación. Líneas limpias. Buena luz por las mañanas. Una cocina que he reemplazado en incrementos a lo largo de 4 años, hasta que se convirtió en la cocina que realmente quería. Tengo una cafetera que tarda 4 minutos, y una silla de lectura para la que pagué demasiado dinero, y nunca me he arrepentido. En la pared junto a la ventana, he colgado una cosa. Un certificado enmarcado, ligeramente amarillento en los bordes, firmado por una jueza llamada Dra. Patricia Holt. Segundo lugar. Feria de Ciencias Regional. 2001. Mi madre tenía razón en que valía la pena guardarlo. Tenía razón en la mayoría de las cosas. Simplemente pasó 40 años en una casa donde eso no importaba. Y yo he pasado 38 años convirtiéndome en alguien para quien sí importa, y quizás eso es lo que realmente estaba construyendo todo el tiempo. No el portafolio, ni la prueba, ni el momento en la mesa cuando el color se fue de la cara de mi padre. Solo una habitación que me pertenece por completo, donde las cosas que llevo a casa. Quizás conoces este sentimiento. Pasaste años construyendo algo real en silencio, cuidadosamente, sin pedirle a nadie que mirara. Y la persona que se suponía que debía estar orgullosa de ti primero fue la última en saberlo. Quizás todavía estás esperando esa llamada telefónica.
Quizás llegó y no fue suficiente. Quizás fue casi suficiente, lo cual es su propia clase de difícil. Aquí está lo que la historia de Claire me enseñó. No construyes una vida para probar algo a alguien que nunca lo va a ver de todos modos. La construyes porque es tuya. La aprobación que has estado esperando, ya te la diste a ti misma en el momento en que te negaste a parar. Simplemente no te diste cuenta, porque estabas ocupada trabajando. La propiedad más valiosa que jamás poseerás no está en ninguna escritura. Es la versión de ti misma que siguió adelante cuando nadie miraba.